Estaba con el micro cerrado. Ok. Les decía que ahora vamos a hablar sobre este problema que tiene dos casos, pero hay que diferenciar los dos casos de tal manera de analizar qué sucede cuando se comprime y qué sucede cuando se expande. Vamos a analizar a detalle los dos casos, de tal manera que luego ustedes van a poder abordar cualquier otro problema a partir de este análisis. ¿Ok? Entonces, empecemos. Primero que ya dijimos que lo que vamos a encontrar en sí son los desplazamientos relativos a las posiciones iniciales. Si esta es la posición inicial de de esta masa que lo vamos a denominar pues masa uno y esto va a ser la masa 2. Esta va a ser la posición inicial y lo que se desplace, bueno, en el sentido hacia arriba vamos a considerar como positivo, el desplazamiento. Quiere decir que hacia arriba tendré un desplazamiento positivo denominado x1. Bueno, si fuese una elongación, entonces x1 sería positivo. Pero si fuese una compresión, me refiero a, vamos a colocar aquí la fuerza, esta fuerza, esta fuerza F. Entonces es claro que F tiene un- una labor de contraer todo el sistema. Por más pequeño que sea, el resorte tiene un coeficiente K. Y por más que pequeña que sea esa fuerza, pues va a contraer todo ese sistema masa-resorte, de tal manera que x1, ese desplazamiento va a ser negativo, es decir, en la dirección contraria a la que está ahora mismo. Entonces, así que sea pequeña la fuerza, pues el desplazamiento va a ser quizás, si la constante es grande, pues el desplazamiento va a ser un número pequeño. ¿Ok? Eso con respecto a x1. Y también hablaremos sobre el desplazamiento que hay eh, con respecto de la masa 2. Si la masa 2 tiene esta posición, entonces hacia arriba indicaremos que se da un desplazamiento positivo, x2. ¿Ok? De esa manera lo vamos a especificar mediante esos desplazamientos relativos a esas posiciones de cada masa. ¿Ok? Entonces, mm, primero, eh, ¿cómo lo pondría esto? Ya sé. Bueno, vamos a iniciar que. Ok. Bien, entonces, si es que F actúa como una fuerza de compresión, entonces lo que va a pasar con esta masa M1 es que se va a comprimir de esta manera. Eso quiere decir que si este resorte fuese no un resorte, sino simplemente eh, una viga, eh, una varilla, entonces quiere decir que también se va a desplazar todo el sistema. ¿Ok? Suponiendo que no es el resorte, suponiendo que simplemente es una varilla rígida,
Entonces es lógico que si yo le pongo una fuerza de compresión F, entonces X1 se desplace de esta manera, en dirección contraria, es decir, X1 es negativo. Y ese mismo desplazamiento debería estar aquí. Esto sería un desplazamiento X1. Eso considerando que no hay resorte, sino una vara rígida. Por eso es que al actuar F, X1 se desplaza, pero obliga a que todas las masas que están por encima de ella, pues también se desplacen en la misma cantidad. ¿Ok? Ojo, hasta ahí solamente indicando que arriba se tiene una varilla. Ahora, como ya se desplazó esta masa 2, olvidemos que esto es una varilla y pongamos lo que es un resorte. Así que ese resorte también tiene que actuar frente a una fuerza de compresión. ¿Y qué es lo que va a hacer esta fuerza de compresión? Pues comprimir también el resorte, segundo resorte. Y de esa manera quedaría ah, esto de esta manera y se contrae un poco más. El resorte está aquí. Miren que lo que hice fue simplemente disminuir un poco más esa masa, la posición de esa masa. Por lo tanto, ahora nos queda este desplazamiento. Eso quiere decir que hay una cantidad adicional. Esta cantidad adicional se ha agregado debido a la acción de ese resorte, que lo vamos a denominar pues K2. Esto, resorte con coeficiente K1, resorte con coeficiente K2. ¿Ok? Entonces quiere decir que si esto es el desplazamiento X1, que obviamente es negativo, entonces el desplazamiento X2 vendría a ser eh, todo, todo ese recorrido, que también es negativo. ¿Ok? También es negativo. ¿Eso qué quiere decir? Que X2 en términos de magnitud es mayor que X1. Pero si consideramos los signos, entonces X2 es menor que X1. Esto porque ya estamos viendo que los desplazamientos son negativos. ¿Ok? ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, si X1 se ha desplazado de esta manera, entonces X1 pudo haber quedado, por ejemplo, vamos a entregarle un valor. Vamos a poner X1 igual, X1 igual a menos 0,5, obviamente metros. Entonces esta cantidad también es menos 0,5 metros. Pero ya dijimos que hay un extra aquí que se ha contraído debido al resorte con coeficiente K2. Este extra pudo haber sido, por ejemplo, menos 0,2 metros. Eso quiere decir que X2, que va desde la posición inicial hasta esta posición final, todo este recorrido es X2 igual a menos 0,7 metros. ¿Ok? Por eso es que aquí, miren que estoy indicando que X1
dada esta fuerza de compresión, x1 es menor que cero, es negativo. Y aquí estamos indicando que x2, como vale menos 0,7 metros y x1 vale menos 0,5 metros, entonces x2 es menor que x1. Y lo que acabo de decir es que en magnitud, la magnitud de ese desplazamiento en x2 es mayor que x1, obviamente porque 0,7 metros es mayor que 0,5 metros. A eso me refiero con que en magnitud x2 es mayor, ¿ok? Pero si vamos a entregar resultados acerca de la aplicación de un método numérico a un sistema masa-resorte, entonces los resultados tienen que ir con su signo, ¿ok? Pero para plantear esos, esos signos en las fuerzas, hay que tomar en cuenta esto que acabo de escribir en la pizarra, porque causa confusión, ¿ok? Causa confusión si es que no lo estamos analizando como lo estamos analizando ahora con un poco más de detalle, ¿ok? Bien, entonces, eh, veamos. Vamos a ahora aplicar la teoría para realizar el modelamiento de ese sistema masa-resorte. Como ya sabemos, analizamos para la masa M1, ¿ok? Masa M1, empecemos con la masa M1. Voy a tomar esta masa y la voy a analizar aquí. Entonces, esta masa tiene una posición inicial y a partir de ahí hacia arriba lo voy a considerar x1 positivo, ¿ok? X1 positivo. Y las fuerzas que intervienen en la masa 1, nótese que hay acción de resorte con coeficiente K1 y hay acción de resorte con coeficiente K2. ¿Ok? Aquí viene otra de las dudas que me consultan acerca del signo, más que el signo, la dirección de las fuerzas que aparecen. Por ejemplo, si aquí hay un resorte, aquí hay un resorte con coeficiente K1, ese resorte, al aplicársele esta fuerza de compresión, entonces actúa en dos direcciones. Si es una fuerza de compresión, entonces ese resorte, al verse comprimido, eh, ofrece una reacción, ¿no? Acción-reacción, que es en sentido opuesto. Por lo tanto, como este resorte se está comprimiendo, ofrece una fuerza en este sentido, y también ofrece una fuerza en este sentido, ¿ok? Una fuerza. Esas fuerzas son iguales. Y lo mismo pasa con el resorte K2, que él también ofrece una fuerza hacia abajo y una fuerza hacia arriba. ¿Por qué? Porque lo están comprimiendo. Tiene que reaccionar. Entonces, cuando sucede ello, se generan fuerzas, ¿no? Esta fuerza sería la fuerza debido al resorte 1 y esta fuerza es la misma fuerza de resorte 1, solo que está, está actuando en ambas direcciones. Lo mismo pasa aquí
Esta fuerza es debida al resorte 2 y esta fuerza es debida al resorte 2. ¿Ok? Entonces, hasta ahí, esas son las fuerzas que aparecen cuando se genera una compresión. Por lo tanto, cuando realizamos un diagrama de cuerpo libre, solo debemos colocar las fuerzas que están actuando en el cuerpo libre. Quizás yo quiero analizar lo que está pasando aquí en el piso. Entonces, pues el piso se le está ofreciendo una fuerza Fs1, si es que analizo el piso. Pero en realidad el piso no se va a desplazar, tiene una posición fija, invariante en el tiempo. Por lo tanto, no es de mi interés analizar lo que pasa en el piso. Así que esta fuerza no me interesa. Lo que estoy analizando aquí es la masa M1. Por lo tanto, tengo que hablar sobre las fuerzas que están actuando sobre esa masa. Entonces, lo que vamos a hacer es, estamos analizando la masa M1. Entonces hay que graficar las fuerzas que están actuando ahí. ¿Qué fuerza actúa? Pues aquí está. Esta fuerza, debido al resorte 1, está actuando hacia la masa 1. Por lo tanto, le voy a poner aquí, pues, esta fuerza debido al resorte 1, ¿ok? Debido al resorte 1. Y miren que arriba está actuando esta fuerza que está aplicándose a la masa 1 desde arriba. Por lo tanto, aquí hay otra fuerza, fuerza debido al resorte 2. ¿Ok? Fuerza debido al resorte 2. Pero no son las únicas fuerzas. Existe una fuerza más que siempre la hemos graficado. Esta es el peso. Dado que hay una masa M1, pues hay un peso W1. ¿Ok? Hay un peso W1. Entonces, a partir de ese diagrama de cuerpo libre, hay que plantear las ecuaciones. Hay que plantearlas. ¿Aplicando qué? Pues simplemente aplicando la segunda ley de Newton, ¿no? Aplicando la segunda ley de Newton. Entonces, ¿qué nos dice la segunda ley de Newton? Pues la sumatoria de fuerzas o la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración. Como solamente tenemos un eje donde están aplicándose las fuerzas, que es el eje vertical, que lo hemos denominado eje X, entonces la suma de todas las componentes de las fuerzas en el eje X es igual a la masa por la aceleración en dirección del eje X. Como estamos tratando con la masa 1, entonces esto será la masa 1. Ponemos aquí pues la masa M1. Y la aceleración se refiere a la aceleración de la masa 1. Y como ya dijimos, la aceleración es la derivada de la velocidad y la velocidad es la derivada de la posición. Por lo tanto, la aceleración con respecto a la posición es simplemente la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Esto quiere decir que la aceleración es la segunda derivada de la posición x1. ¿Ok? Masa por aceleración es igual a la suma
de todas las fuerzas que aparecen ahí, yo podría plantear más Fs2 más Fs1 más el peso W1. Pero ahí tendría que detenerme a analizar el signo de cada una de esas fuerzas para ver cuál es positivo, cuál es negativo. ¿Ok? Positivo apunta hacia arriba, negativo apunta hacia abajo. Entonces tendría que cambiar el signo que hay aquí y el signo que hay aquí. ¿Ok? Entonces, veamos. Voy a borrar el signo porque estos, no, este signo no, este signo no, sino, eh, pero ahora aquí está, estos dos signos. Este primer signo de negativo de la fuerza Fs2 apunta hacia abajo y W1 está aquí, apunta hacia abajo el peso. Y creo que con esos signos no hay ningún problema. Bien, entonces continuamos. La masa 1, segunda derivada de x1 es igual. Y en cuanto a la fuerza, debido al resorte 2, bueno, para empezar en orden, podríamos colocar esto, ¿sí? ¿Ok? Para ir en orden desde la fuerza 1 hasta la fuerza 2 y luego terminamos en el peso. Entonces, bueno, el peso siempre lo dejamos al final porque no está afecto, no es función de la posición. Ok, entonces hasta aquí hay que plantear las ecuaciones de coeficiente por desplazamiento que me dé la fuerza, de tal manera de respetar ese signo. Por ejemplo, para la fuerza Fs1, respetar ese signo positivo. Entonces, como la fuerza debido al resorte 1 eh, se debe, eh, se debe el peso W1, el W1 es el peso masa por gravedad. ¿Ok? Entonces, la fuerza debido al resorte 1. Esta fuerza, que es esta fuerza que está aquí, tiene que ser el producto de un coeficiente K multiplicado por el desplazamiento x1, K1. ¿Por qué x1? Porque x1, eh, el desplazamiento o la compresión que se genera en el resorte K1 solo depende de esta cantidad que es x1. No depende de ninguna otra cantidad. Por lo tanto, le pongo x1, mejor dicho, le pongo K1 por x1. Eso es fuerza en el resorte. El problema viene cuando se analiza el signo. Como ya lo dije hace un momento, la idea sería que este signo se respete. Ese signo se respete. Eso quiere decir que, miren que bajo esta fuerza F se ha generado una compresión, por lo tanto hemos obtenido un X menor que cero, es decir, un X1 negativo. Entonces hay que escribir aquí que este X1 es menor que cero, es negativo. Si yo le pongo, lo dejo tal cual, K1 por X1, entonces eso me va a salir negativo. Todo esto me va a salir negativo. Pero aquí dice que la fuerza es positiva.
Por lo tanto, hay que agregarle aquí este signo negativo. ¿Por qué? Porque x1 es negativo. Entonces, de esa manera, pues negativo con negativo me va a dar positivo. Y la fuerza debido al resorte 1 va a tener una cantidad positiva. Ojo, esto lo estamos considerando siempre que establezcamos este sistema de coordenadas. ¿Ok? Bien. Ahora, vayamos a la parte de la fuerza del resorte 2. En el caso de la fuerza del resorte 2, eh, veamos. Vamos a poner el coeficiente. Ahora estamos aquí. De repente lo separamos un poco. Ahora estamos en la fuerza Fs2, que se debe a un coeficiente que obviamente es el coeficiente K2 debido al resorte K2 con coeficiente K2. Y aquí debemos multiplicarle su desplazamiento, mejor dicho, lo que lo que se está comprimiendo. Solamente una compresión que sea, que no dependa del desplazamiento que hubo anteriormente, que es el desplazamiento x1. Por lo tanto, aquí lo que voy a hacer es, al desplazamiento x2, le voy a quitar el desplazamiento x1. Pero aquí está nuevamente la pregunta, que si es positivo, que si es negativo. Y la respuesta al proponer esa diferencia entre desplazamientos x2 y x1 está prácticamente aquí, en esta parte. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que x2 va a resultar menor que x1 en el sentido de que es más negativo que x1, porque incluye el desplazamiento que ha generado x1. Por eso x2 es menor que x1. Y se observa en el ejemplo que de estos menos 0,7 metros, menos 0,5 metros fueron causados por x1. Y la diferencia, que es menos 0,2, eso lo causó el resorte con coeficiente K2. Entonces, si x2 es menor que x1, eso quiere decir que esta diferencia va a ser menor que cero. Creo que lo podemos escribir así. Voy a disminuir esto, voy a subir esto. Entonces, esto quiere decir que si x2 es menor que x1, quiere decir que x2 menos x1 es menor que cero. ¿Ok? Es menor que cero. Por lo tanto, si esa diferencia es menor que cero, entonces habría que colocarlo aquí. Bueno, ya lo coloqué. Aquí está. Esta diferencia es negativa. Y otra vez, hay que respetar este signo. Estamos indicando que la fuerza Fs2 o la fuerza debido al resorte 2 está apuntando hacia abajo. Es decir, que debería quedar con un signo negativo. Y si esta diferencia ya es, eh, ya es negativa, entonces aquí debería colocar yo un signo positivo. ¿Ok? Un signo positivo. Y por último, el peso, bueno, el peso no es problema porque no depende de la posición. Así que se le puede colocar rápidamente menos W1, que es igual a la masa por la gravedad. ¿Ok? Yo en clase no lo escribí de esa manera. Le puse menos K2
x2 menos x1 y todo esto con este signo menos, y al final pues da positivo aquí. ¿Ok? Traté de explicarlo de esa manera, pero creo que con esta explicación que estoy dando el día de hoy, se entiende mejor de cuándo esto es negativo, cuándo es positivo. ¿Ok? Entonces, para poder respetar ese signo, entonces positivo con negativo, pues da negativo. ¿Ok? Bien, lo que queda es simplemente ordenar. ¿Ok? Sí, y lo que quiero hacer es, después de esto, el otro caso, que es la elongación o la expansión del resorte para ver cómo influye en los signos. Y yo estoy seguro que con eso, bien detallado, ya no debería quedar ninguna duda para la aplicación de otros tipos de problemas relacionados a resorte. Vamos a tratar de avanzar un poco aquí. Eh, Masa 1 x 1 es igual a, eh, a ver, x1 lo podemos agrupar, k1 es negativo, k2 también es negativo, por lo tanto la suma y negativo, x1 ya está, y luego k2 con x2, eso resulta positivo, k2 con x2 y menos m1 por g. ¿Ok? De esa manera que quedaría especificado, de esa manera quedaría especificado el sistema dinámico porque tenemos la aceleración de, de la masa 1, pero como ya dijimos, es necesario establecer eh, el, que estamos analizando el sistema al final, cuando ya dejó de oscilar, es decir, en estado estacionario, esto se vuelve cero en estado estacionario, en estado estacionario. Por lo tanto, pasamos a todo esto a la izquierda y nos quedaría K1 más K2 multiplicado por X1 menos K2 por X2. Esto es igual a menos masa M1 por G. Ya está. Voy a colocarlo de esa manera. Y, y listo, ya tenemos una primera ecuación. ¿Ok? Esa es una primera ecuación. Ok, ahora tenemos que plantear para la masa M2. Voy a duplicar esto. Vamos a llevar esto aquí. Y tenemos que aplicar para la masa M2. Y en la masa M2, noten que para la masa M2 tenemos aplicando esta fuerza debido al resorte 2, esta fuerza F y bueno, el peso generado por esa masa 2. Por lo tanto, habría que graficar, le voy a graficar esa fuerza eh, Fs2 hacia arriba, luego colocar aquí la fuerza F y luego el peso, el peso, el peso.
pero como estamos analizando la masa M2, esto sería el peso de W2 y aquí tenemos el desplazamiento X2 que estamos tratando de encontrar y que ya sabemos que en realidad X2 va a ser menor que X1, contempla el desplazamiento que genera X1. Sí, sí, si es que son dos paredes, habría que analizar de la misma manera cuando se realiza una compresión y cuando se realiza una, una, una expansión, compresión o expansión, pero el análisis es el mismo. Entonces, eh, ya tenemos las fuerzas y hay que analizar de la misma manera, aplicando la segunda ley de Newton. Solo que vamos a partir directamente con esta ecuación. Es decir, eh, masa 2 por x2 es igual a, bueno, positivo hacia arriba que queda Fs2, positivo fuerza debido al resorte 2, y negativo queda la fuerza F, negativo queda el peso 2. ¿Ok? Entonces, continuamos. M2 por aceleración 2, aceleración en x2 es igual. Y ahora lo mismo aquí. La fuerza debido al resorte 2, el resorte 2 se comprime debido a, aquí está, el resorte 2, este resorte 2 se comprime debido a esto, a esta parte. Lo que se comprime es esto, pero en realidad la variable x2 ya contempla esta compresión y este desplazamiento que lo genera x1, por lo tanto deberíamos escribir aquí su coeficiente k2 multiplicado por la diferencia entre esos desplazamientos, ¿ok? X2 y X1. Ojo que si esto fuese la masa 3 y esto la masa 2 y debajo hay una masa 1 con un resorte y un piso, no es necesario que estemos restando X3 menos X2 menos X1. ¿Por qué? Porque este X2, si esto es X3 y esto es X2, entonces este X2 ya está contemplando los desplazamientos debido a los resortes que están hacia abajo. Por lo tanto, solamente es necesario hacer la diferencia entre x2 y x1 aquí. ¿Ok? Da lo mismo si tenemos resortes hacia arriba. ¿Ok? Entonces, aquí el problema nuevamente es el signo. Ya sabemos que el desplazamiento es una diferencia, pero hay que mantener el signo. Entonces, analicemos de la misma manera. Esta diferencia ya sabemos que es menor que cero. Por lo tanto, si es menor que cero, yo debo obtener una fuerza debido al resorte 2 apuntando hacia arriba. Eso quiere decir que aquí debería incluir el signo negativo. ¿Ok? El signo negativo. Entonces, de esa manera ya queda como positiva la fuerza debido al resorte 2. Y luego le pongo aquí lo que resta. La fuerza F es una fuerza externa. No depende de los desplazamientos. Y le, le coloco aquí el peso 2 masa 2 aceleración de la gravedad. ¿Ok? Entonces, bueno, separar x1 y x2 quedaría masa 2 desplazamiento 2 negativo y negativo da positivo, k2 por x1 y menos k2 por x2
menos F menos M2G. Ok, como ya sabemos, estamos analizando en estado estacionario. Esto vale 0. Así que nos quedaría menos K2 por X1. Luego queda aquí más K2 X2. Y esto es igual a menos F menos M2G. ¿Ok? Entonces tenemos otra ecuación más. Dos ecuaciones. Recordemos dos ecuaciones. Dos incógnitas, X1 y X2. Y ya podemos ordenarlo matricialmente. Entonces aquí observen que podemos ordenar matricialmente, ordenando matricialmente. Tendríamos, eh, tendríamos K1 más K2. Esto multiplica a X1 y X2 multiplica menos K2. Entonces le ponemos aquí menos K2. ¿Ok? Esto sería una matriz de 2 por 2. Ahora mismo hemos escrito la primera ecuación, por lo tanto aquí debería colocar el vector solución dado por X1 y X2. De esa manera, esto por esto está aquí, y en el lado derecho de la ecuación debería ir los elementos del vector B, los elementos del vector B que no dependen de X1 ni de X2. Y aquí tenemos la masa 1 por la gravedad, bueno, con signo negativo, menos la masa M1 por la gravedad. ¿Ok? Bien, y la segunda ecuación, el lado izquierdo de la segunda ecuación quedaría como menos K2 por X1 más K2 por X2, es decir, K2 por X2, ¿ok? Es igual a toda esta expresión que está al lado derecho de la segunda ecuación, menos F menos M2 por G. ¿Ok? Entonces, de esa manera ya tenemos el caso de compresión. Ahora, ¿qué pasa cuando existe una elongación de resorte? Ese es el siguiente caso. Para ello voy a graficar nuevamente. Creo que con esto queda más claro el tema de los signos. Ahora veamos qué pasa cuando se elonga. ¿Qué pasa con X1 y qué pasa con la diferencia entre X2 y X1 que lo utilizamos para calcular la fuerza Fs2? Y la misma metodología habría que plantearlo para cualquier otro problema relacionado con masa de resorte. Ahora, veamos el siguiente gráfico. Eh, el caso, le voy a poner, este caso, masa resorte, voy a ponerle compresión, compresión de un resorte, compresión de resortes. Y ahora veamos el caso 2, elongación de resortes. Elongación o expansión de resortes. Y vamos a colocar ese mismo ejemplo, este mismo ejemplo. Ok.
Ahora veamos cómo, qué pasa aquí. Tenemos la fuerza, esta fuerza que genera una elongación en los resortes. Nuevamente, por más pequeña que sea esta fuerza, va a hacer que estos resortes se elonguen o que se expandan. Por lo tanto, esos desplazamientos, dado nuestro sistema de coordenadas es que sea positivo en dirección hacia arriba, entonces va a generar una, unos valores de x1 y x2 positivos. Por más pequeña que sea esa fuerza, pues tendremos valores pequeños de x1 y x2. Entonces, nuevamente colocamos x1 en este sentido, ¿ok? X1 en ese sentido. ¿Y qué pasaría con esta masa? Esta masa inicialmente estaba así, pero dado esa fuerza, el resorte con coeficiente K1 tiene que hacer que esa masa pues se mueva en dirección hacia arriba. Eso es lo que hace la fuerza F, elongar el resorte, expandir el resorte. Y cuando lo hace, miren que este X1 ya no está aquí, sino ahora está aquí. Es decir, que X1 se ha desplazado hacia arriba. Y como se ha desplazado hacia arriba, el signo es positivo. Es decir, que eh, le pusimos un valor de ejemplo, X1 es igual a 0.3 metros. Por lo tanto, X1 es positivo. ¿Ok? X1 es positivo. Ahora, igual que el caso anterior, retiramos este resorte. Un momento, retiramos ese resorte. Si esto fuese una, la conexión fuese mediante una varilla rígida, es decir, que vaya de aquí a aquí, entonces quiere decir que esa masa que estaba aquí, debido a que la conexión es una varilla rígida y que el resorte con coeficiente K1 se ha elongado una, una distancia de 0.3 metros o x1, esto también va a hacer que pues vaya de esta manera y, y si antes de mover esta masa, aquí era la posición x2 y esta es la posición x2, inicialmente 0, pero ahora que el resorte con coeficiente K1 se ha elongado y que la conexión es una varilla rígida, entonces tenemos también el mismo desplazamiento, es decir, de aquí a aquí, el desplazamiento que se ha generado es x1, es 0.3 metros, que valía x1 o que vale x1. Eso considerando que hay una conexión entre la masa 1 y la masa 2, le voy a poner masa 1 aquí, masa 2, con una varilla rígida. Pero no es el caso, no es el caso. Esta varilla lo retiramos y vamos a poner este resorte. Vamos a poner ese resorte. Y bueno, como es un resorte, se le está aplicando una fuerza
este resorte también tiene que elongarse. Por lo tanto, esta masa que ha ganado esta posición debido al resorte K1, en realidad va a desplazarse un poco más, va a desplazarse un poco más. ¿Por qué? Porque obviamente hay un resorte con coeficiente K2. Veamos. Lo voy a desplazar un poco más aquí. Y inicialmente había un desplazamiento que lo puse. Ok, aquí estaba el desplazamiento X1. Ya está. Pero miren que ahora se ha desplazado un poco más debido al resorte con coeficiente K2 y le voy a poner aquí que se ha desplazado 0,4 metros. Eso quiere decir que toda esa distancia que tenemos ahora mismo es el desplazamiento total. Un desplazamiento que es 0,3 más 0,4, 0,7 metros. Entonces todo esto vale x2. En resumen, x2 tiene un valor que contempla el desplazamiento de x1 y más el adicional que genera el desplazamiento, el resorte con coeficiente K2. Eso tiene, eso contempla x2. Ok, viendo en términos de signos, pues miren que si x1 vale 0,3 metros, x2 vale 0,7 metros. ¿Qué quiere decir? Que x2 es mayor que x1. ¿Ok? Y en términos de magnitud, la magnitud de x2 también es mayor que la magnitud de x1. Pero como hacemos diferencias en el modelamiento, pues noten que ahora x2 menos x1, como x2 es mayor que x1, lógicamente despejando tendríamos que x2 menos x1, esto es mayor que 0. ¿Ok? Entonces, habría que tener en cuenta esos signos, tanto de x1 como de la diferencia de x2 menos x1. De repente aquí no está bien escrito, le vamos a poner x2 menos x1. Ahora sí, ya tenemos los signos definidos. Como los signos están definidos, ahora podemos pasar a la parte del modelamiento. Esto es la masa M2 que se ha desplazado. Esta varilla rígida lo voy a eliminar. Y ahora sí procedemos al modelamiento. Y decimos, para la masa, para la masa M1, para la masa M1, bueno, habría que tomar, voy a duplicar, y aquí está. Ya está, la masa M1. Lo mismo que analizamos en el caso anterior. ¿Cómo se distribuyen las fuerzas cuando se aplica una fuerza que causa elongación en los resortes K1 y K2? Esta fuerza causa una elongación, por lo tanto, los resortes reaccionan. Si el resorte K1 se elonga, eso quiere decir que trata de restituir su posición. Por lo tanto, hay una fuerza
que, que trata de restituir la posición. Entonces, esa fuerza que se generaría sería de esta manera y de esta manera en el caso del piso. Fuerzas restitutivas, dado que se está elongando ese resorte, entonces se generan esas fuerzas restitutivas. ¿Ok? Que son fuerzas debido al resorte 1, fuerza debido al resorte 1. ¿Ok? En el caso del resorte K2, como se está elongando, también pasa lo mismo, también pasa lo mismo, que trata de restituir su posición original o su longitud original. Y pasa que aquí existe una fuerza restitutiva y en el caso de la masa M1 también existe una fuerza restitutiva y es de magnitud Fs2, Fs2. ¿Ok? También existen fuerzas restitutivas en el caso del resorte 2. Ahora, al igual que el caso anterior, tenemos que realizar un diagrama de cuerpo libre con las fuerzas que están actuando solamente en la masa M1. Esta fuerza está actuando en el piso, no actúa sobre la masa 1. Esta fuerza sí está actuando sobre la masa 1. Por lo tanto, habría que considerarla en el diagrama de cuerpo libre. Y así tenemos hacia abajo la fuerza Fs1. Y miren que esta fuerza está actuando hacia arriba en la masa 1, en la masa 1. Entonces lo dibujamos en sentido hacia arriba. Fuerza debido al resorte 2. Y luego tenemos aquí el peso. El peso. ¿Ok? El peso. Y le voy a poner aquí, pues, el desplazamiento hacia arriba es x1. Ok. No tenemos ninguna otra fuerza adicional. Por lo tanto, ya podemos aplicar directamente la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, vectores. Como solo tenemos un eje que es el eje X, entonces sumatoria de fuerzas o componentes X de las fuerzas es igual a masa por aceleración en X. Eso quiere decir que como tenemos la masa M1 por aceleración, que es la segunda derivada de la posición X1, es igual, y vemos los signos considerando el sistema de coordenadas. Este es nuestro sistema de coordenadas. Está apuntando hacia arriba positivo. Eso quiere decir que tenemos aquí positivo hacia arriba. Bueno, voy a poner en orden. Menos hacia abajo está la fuerza debido al resorte 1. Hacia arriba está la fuerza debido al resorte 2. Voy a poner positivo. Y hacia abajo está el peso W1. ¿Ok? Entonces, de la misma manera que analizamos anteriormente, sabemos que la fuerza es un producto entre el coeficiente K y un desplazamiento. Había que analizar el signo de ese desplazamiento para otorgarle el signo a ese producto. Entonces hacemos lo mismo. Masa 1, esto es igual. Esta fuerza, recordemos que se refiere a esta fuerza
debido al resorte K1. Y ese resorte K1 solo depende de este desplazamiento que es X1, que se ha dado hacia arriba. ¿Ok? Entonces, aquí le ponemos K1, X1 es lo que se ha desplazado esta masa. Esta masa se ha desplazado, aquí está, 0.3 metros para el ejemplo, hacia arriba. Eso quiere decir que, ojo, que X1 es positivo ahora, dada esta fuerza de elongación. Entonces, este X1 es positivo, ojo, es positivo. Por lo tanto, como es positivo, entonces aquí hay que otorgarle el signo negativo, de tal manera que positivo junto a negativo, pues me dé este signo negativo. Y listo. K1 por X1, que es positivo, le agrego el signo negativo y me va a dar la dirección de la fuerza Fs1 negativo o, dicho de otra manera, hacia abajo. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasaría con el caso de la fuerza Fs2? En el caso de la fuerza Fs2, tenemos que es el producto de un coeficiente K debido al resorte 2, pero el resorte 2 tiene un desplazamiento que es este desplazamiento de aquí, mejor dicho, no ese de ahí porque ese es X1, este desplazamiento de aquí, ese es el que debería multiplicarle a K2, pero ese desplazamiento, si lo observamos, es la diferencia de X2 y X1. Si resto X2 menos X1, me da este desplazamiento de aquí, que es el desplazamiento que va a determinar la fuerza S2. Entonces, lo que hago es colocar aquí, multiplicarle por la diferencia entre X2 menos X1, ¿ok? X2 menos X1, pero ya hemos dicho que esta diferencia y esta es mayor que cero, como esa diferencia es mayor que cero y aquí tengo un signo positivo, entonces no me queda otra que otorgarle pues el signo positivo para que nos dé la dirección hacia arriba positivo en la fuerza Fs2. Y por último, el peso M1 por G, ¿ok? Y lo demás, habría que, bueno, hay que seguir operando. M1 por X1 es igual, agrupamos, X1 menos K1 menos K1, y aquí K2 con menos X1 menos K2, entonces menos K1 más K2. ¿Ok? Esto le multiplicamos por X1, ¿ok? Y luego tenemos que agregarle K2 por X2 más K2 por X2 y lo último sería menos la masa 1 por la aceleración de la gravedad. Ok, nuevamente, aceleraciones no lo estudiamos ahora mismo, lo vamos a estudiar en solución numérica de ecuaciones diferenciales. Ahora mismo vamos a anular ese término, por lo tanto tenemos 0 al lado izquierdo de la ecuación y podríamos pasar algunos términos como K1 más K2 por X1 menos K2 por X2 es igual a menos M1 por G. Ya tenemos nuestra primera ecuación. Nuestra primera ecuación.
que partió a partir del modelamiento considerando una elongación del resorte. ¿Ok? Considerando elongación del resorte. Ahora, tendríamos que realizar el diagrama de cuerpo libre para el caso de, de la masa M2. Entonces, planteamos de manera similar. Voy a colocar aquí una masa. ¿Ok? Aquí vamos a poner la masa M2 y le voy a poner eh, para la masa M2. ¿Ok? Entonces para la masa M2. ¿Qué tenemos para la masa M2? Pues la masa M2 se le está aplicando, ojo que se le está aplicando esta fuerza Fs2, esa fuerza debido al resorte con coeficiente K2, pero apunta hacia abajo porque es una fuerza restitutiva que nace de la aplicación de esta fuerza, está elongando el resorte. ¿Ok? Por lo tanto, colocamos en el diagrama de cuerpo libre una fuerza hacia abajo, esta fuerza hacia abajo, esa fuerza debido al resorte 2, una fuerza restitutiva nuevamente que nace tras la aplicación de esta fuerza que elonga el resorte con coeficiente, bueno, que elonga los dos resortes en sí. Aquí le ponemos el desplazamiento, el punto desde donde va a partir el desplazamiento x2, ¿ok? Y el peso. El peso, como esto es la masa M2, pues esto sería el peso W2. Y lo mismo que hicimos hace un momento, vamos a colocar aquí la masa 2 por la aceleración en 2 es igual y colocamos los signos a las fuerzas. La fuerza debido al resorte 2 con signo negativo apunta hacia abajo. Luego tenemos la fuerza F que está apuntando hacia arriba, por lo tanto le ponemos un signo positivo y pues no olvidar el peso debido a la masa M2, ponemos el signo negativo W2, peso 2. Ok, continuamos. Masa 2 por desplazamiento, mejor dicho, aceleración en 2 es igual. Otra vez tenemos la fuerza Fs2. Ya sabemos que esta fuerza eh, depende de esta de aquí, esta distancia, que habíamos dicho que es la diferencia entre x2 y x1. ¿Ok? Entonces hay que colocarle lo mismo. Hay que colocarle aquí que esa fuerza es el coeficiente de resorte K2 multiplicado por la diferencia entre el desplazamiento x2 menos x1. ¿Ok? Y ahora, aquí otra vez, no olvidemos los signos. Veamos que el desplazamiento o la diferencia entre x2 y x1, x2 y x1 es positivo. Le vamos a poner aquí positivo. Esto de aquí es positivo. Como es positivo, para que salga negativo, entonces le vamos a poner aquí el signo negativo. ¿Ok? De esa manera obtenemos el signo negativo en la fuerza Fs2. Lo que resta, pues no depende de la posición ni de x1 ni de x2,
es solamente la aplicación de una fuerza externa F y el peso 2, que es masa 2 por aceleración de la gravedad. ¿Ok? Y lo que sigue es ordenar y quedaría masa 2, aceleración en 2, es igual a x1 es negativo con menos k2 queda pues k2 por x1 positivo, menos k2 por x2, menos k2 por x2 y la fuerza positivo, negativo, m2 por aceleración de la gravedad. Ya dijimos que esta aceleración es cero en estado estacionario, por lo tanto despejamos y obtenemos k2 x1 negativo más k2 x2 y esto es igual a f menos m2 por g. Por lo tanto tenemos la ecuación, ya tenemos la ecuación que faltaba. Como son dos desplazamientos, debería existir dos ecuaciones. ¿Ok? Y al igual que hicimos en el caso anterior, pues deberíamos ordenando matricialmente. Tendríamos, eh, bueno, el vector de incógnitas son los desplazamientos x1 y x2. X1 y x2. Ese es el vector de incógnitas. X1 y x2. El vector de términos que no dependen de x1 y x2 estaría dado por menos m1 por g y aquí f menos m2 por g. Ok, ya está. Y nos falta la matriz A. Obviamente, como hay dos incógnitas, la matriz A tiene que ser de 2 por 2. ¿Ok? Matriz A de 2 por 2. X1 multiplica a la suma de K1 por K1 y K2. K1 y K2. Y menos K2 multiplica X2 menos K2. Aquí menos K2 multiplica a X1 menos K2 multiplica a x1 y más k2 multiplica a x2. Entonces, de esa manera ya tenemos el sistema expresado matricialmente. Ahora, miren lo que ha pasado. Voy a poner aquí este título, lo voy a poner aquí. Elongación de resortes y le voy a poner este sistema. ¿Ok? Y después tenemos el otro caso. Veamos el otro caso, el caso de compresión de resorte. ¿Ok? Compresión de resorte. Compresión de resorte. Y voy a tomar el sistema. Veamos el sistema, está aquí. Lo voy a trasladar. Y lo vamos a poner aquí. Ya está. Entonces veamos qué conclusión sacamos.
Miren que hemos analizado a detalle los dos casos. Uno con compresión de resorte, nos ha dado el sistema matricial que está en la parte superior, y hemos analizado el caso de elongación de resorte y nos ha dado el sistema matricial que está en la parte inferior. Y miren lo que ha pasado. Aquí está la fuerza F de compresión con signo negativo, y cuando consideramos la elongación, aquí la fuerza F nos quedó con signo positivo. Todo lo demás está igual. Miren que esta matriz es la misma que esta matriz. Aquí tenemos estos términos iguales, estos términos iguales. ¿Ok? Por eso es que cuando realizamos el modelamiento del caso de compresión y luego yo les dije, pues, ¿cómo haríamos para el caso de una elongación? Pues cámbiale el signo de F de positivo a negativo. Eso iba a hacer que este negativo con el negativo de la fuerza se vuelva positivo, y todo lo demás pues quedaba igual. Entonces, con este ejemplo de masa resorte, pues he querido detallar paso a paso qué es lo que pasa cuando un resorte se comprime y cuando un resorte se elonga, o mejor dicho, un sistema de masas y resortes. Los resortes se comprimen o los resortes se elongan. Con esto creo que va a quedar más que claro el tema de la aplicación o el modelamiento de sistemas masa-resorte para encontrar sistemas de ecuaciones lineales.